Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy. Esta es la cuarta enseñanza que tenemos acerca de cómo estudiar eficazmente la Biblia. Y en las últimas enseñanzas que hemos dado, hemos visto algunas de las reglas básicas de la hermenéutica y además figuras literarias. eh, y eso tiene el propósito de que podamos tener los recursos, las herramientas para poder estudiar mejor, interpretar mejor la escritura. Y hoy vamos a ver dos reglas básicas de la interpretación bíblica y lo vamos a aplicar precisamente estas reglas básicas eh, a través de estudiar de una manera a lo mejor no tan a profundidad, pero sí aplicarlo dentro del tema que vamos a considerar el día de hoy. Entonces, la primera regla que quiero mencionar el día de hoy son el contexto y el segundo es el contexto general de la Biblia. Ujú. La regla del contexto quiere decir que nosotros leemos lo que hay alrededor. ¿Eso qué quiere decir? Los versículos previos y posteriores al versículo que tal vez estamos analizando, que estamos considerando. Y esto se hace con el propósito de no torcer la escritura. Ujú. El propósito siempre va a ser entender mejor el significado del pasaje o del versículo que estamos considerando. Entonces, el contexto tiene que ver, leemos antes y después del versículo a considerar. Y la segunda regla de interpretación que hoy estamos considerando es el contexto general de la Biblia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que simplemente vamos a estudiar el tema a lo largo de la escritura, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Y esto igual tiene el propósito de poder entender mejor no solamente el pasaje, sino entender mejor el tema que estamos considerando, porque lo vamos a considerar a lo largo de la escritura. Y donde o en este caso vamos a considerar un tema que es acerca de las lenguas o las nuevas lenguas que se menciona en el Nuevo Testamento. Y vamos a aplicar estas dos reglas que mencioné para poder estudiar y considerar mejor el tema de las lenguas. Ujú. Entonces, cabe mencionar que, por ejemplo, el tema de nuevas lenguas, incluso así tal cual la frase, en el Antiguo Testamento no aparece esa frase. Ajá. Aunque algunos quieren apoyarlo en Isaías 28, pero ese pasaje de Isaías 28 lo vamos a considerar más adelante, muy seguramente en la siguiente lección. Y el tema lo vamos a considerar a partir de lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento sobre este tema de las nuevas lenguas o lenguas nuevas. Y vamos a Marcos capítulo 16, versículo 17. La escritura es la que siempre nos dice y nosotros analizamos la escritura para poder realmente nosotros entender la palabra de Dios. Esta es la primera ocasión en la cual la Biblia, el Nuevo Testamento, se mencionan las lenguas. Y el primero precisamente que habló acerca de eso fue Jesús. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y bueno, cabe aquí mencionar, obviamente, que lo que está diciendo aquí, y tenemos que ver desde lo que se menciona aquí en Marcos 16, dice, estas señales, o sea, en las lenguas, es una señal y dice que seguirán a los que creen. Es importante ver que el pasaje, el texto dice, seguirán a los que creen. Quiere decir que las nuevas lenguas solamente las pueden hablar en un momento dado los creyentes.
Ujú. Los no creyentes no pueden tener esa señal sobre sus vidas porque Jesús claramente lo está diciendo. Ahora, es bueno considerar cuando nosotros estamos estudiando un pasaje y estudiando un tema, es bueno considerar que el pasaje, por ejemplo, no afirma que estas señales suceden en todos, incluso ni siquiera en todos los creyentes, y que, y que además, si uno quisiera a partir de este texto decir, bueno, les sucede a todos y que siempre ocurren, la verdad es que el texto no dice eso. Ujú. Y también hay que considerar que este pasaje de los versículos 9 al 20, muchos manuscritos no traen esta parte. Ujú. Entonces, si yo quiero argumentar nuevas lenguas a partir de este pasaje, pues algunos van a decir, bueno, ese pasaje en los manuscritos más antiguos no aparece. Ujú. Y aunque, pues obviamente algunos padres de la iglesia, como por ejemplo Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, ellos daban testimonio a favor de la inclusión de estos versículos. Ajá. Entonces, eso es importante también entenderlo. Ahora, cuando hablamos de nuevas lenguas, es importante ver que en el original la palabra lengua es la palabra griega glosa. Ujú. Glosa, que significa lenguaje o idioma, y especialmente uno adquirido no naturalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que no se puede aprender ese lenguaje. Por eso la Biblia continuamente cuando habla de lenguas, está hablando de nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque la persona que en un momento dado habla en lenguas, es de una manera sobrenatural, es de una manera en la cual no, o sea, es un lenguaje que no lo aprendió en un aula, en una escuela, sino que es dado de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Ujú. Y entonces Jesús es el primero que menciona las lenguas, pero además hay otros dos libros en la Biblia y son los únicos que mencionan este tema de las nuevas lenguas. Ujú. Vemos en Hechos y en Primera de Corintios. De hecho, hoy vamos a analizar lo que viene en Hechos, ajá, sobre el tema de las nuevas lenguas. Y por esa razón vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, a partir del versículo 1. Y vamos a leer corrido hasta el versículo 13. Y quisiera invitarles que podamos poner toda nuestra atención. Hechos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué digo que pongamos toda nuestra atención? Aunque voy a ir deteniéndome de pronto en la enseñanza para considerar algunas cosas específicamente en los versículos. Dice, por ejemplo, el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto,
y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Y obviamente el pasaje es completamente sobrenatural, porque es la llegada del Espíritu Santo a esta tierra. Y, y es extraordinario lo que nos narra, obviamente, Hechos capítulo 2. Pero es importante notar, vimos en Marcos 16, 17, cuando encontramos el término lenguas, vemos en el original que es la palabra glosa, que significa lenguaje o idioma. Y aquí, en Hechos 2, una vez más, lenguas se refiere o se usa la palabra glosa, que quiere decir lenguaje o idioma. Entonces, para decirlo de una manera clara, lo que hablaron aquí, o sea, desciende el Espíritu Santo y lo que hablaron los creyentes son idiomas o lenguajes humanos. Y el mismo texto más adelante nos va a confirmar esto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de pronto, hoy escuchamos de pronto personas que hablan a manera de balbuceos que no tienen ningún sentido. Pero lo que está hablando aquí la Escritura es de que eran idiomas. Idiomas conocidos en ese entonces. Y vuelvo a repetir, el texto nos los va a confirmar más adelante. De hecho, si ustedes pusieron atención, claramente lo vemos. Y es importante ver, por ejemplo, en el versículo 3, que es donde dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, o sea, idiomas repartidos. ¿Quién los repartió? El Espíritu Santo. Y enseguida, ahí, no sé si ven, estamos en el versículo 3, enseguida viene una frase. ¿Cuál es la frase? Como de fuego. Como de fuego. No eran lenguas de fuego, sino dice como de fuego. Aquí está usando una figura literaria, un símil, que es cuando se usa. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo las figuras literarias, de pronto hay tanto el símil como la metáfora son cosas muy parecidas? Va a ser como una comparación. Y aquí está diciendo lenguas repartidas como de fuego, pero no eran lenguas de fuego. Es importante notarlo, ¿no? Ahora, algo que no debemos perder de vista es que aunque muchas veces se relaciona al Espíritu Santo con el fuego, porque eso es muy común, ¿no? Relacionar siempre Espíritu Santo con fuego. Y de hecho, este es un pasaje que lo relaciona de cierta manera, pero está dándole un sentido metafórico. Y, por ejemplo, vamos a regresar a Hechos 2, pero vamos a Lucas capítulo 3, versículo 16, porque vale la pena ver cómo de pronto la Escritura relaciona o se menciona en pasajes donde está ahí el Espíritu Santo y aparece también la palabra fuego. Y tan solo quiero ver este pasaje. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, no me quiero meter a otras cosas y realmente qué es lo que significa Lucas 3:16. Lo único que yo resalto es cómo
cómo de pronto los escritores bíblicos relacionan o usan Espíritu Santo y la palabra fuego. Entonces, aquí claramente el pasaje nos está diciendo que es Jesús el que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y varios pasajes, entre ellos el que acabamos de leer, se relaciona al fuego como algo bueno, como algo que proviene incluso de Dios. Pero hay que tomar en cuenta, cuando vemos incluso el pasaje, o pasajes así donde se habla sobre el fuego, que el fuego no siempre tiene un sentido bueno, sino a veces de destrucción. Como por ejemplo, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. 2 de Pedro 3, 7. Creo que dije 3, 6, ¿verdad? Pero es 3, 7. Y veamos cómo fuego ahora, en esta parte de la escritura, tiene que ver con algo de destrucción. ¿Lo tienen? Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cómo va a venir un tiempo? Está hablando Pedro, por revelación del Espíritu Santo. Vendrá un tiempo en el que los cielos y la tierra van a ser destruidos por medio del fuego. Entonces, de pronto vemos pasajes en la Escritura relacionados al Espíritu Santo y fuego, y vamos a decirlo así, de una manera buena, pero de pronto hay pasajes donde el fuego se asocia con algo que traerá destrucción. Y eso es importante no perderlo de vista. Tampoco debemos dar por hecho que siempre que se habla de fuego en la Biblia, necesariamente se refiere a la presencia de Dios. Y eso es importante, porque a veces decimos, ay, yo quiero fuego porque yo anhelo la presencia de Dios, yo anhelo la presencia del Espíritu Santo. Ahora, no es malo anhelar, obviamente, más del Espíritu Santo y buscar la presencia de Dios, eso en sí no es malo. Pero no debemos perder de vista, por ejemplo, un pasaje, vamos a ir, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Aquí el pasaje nos está hablando después de que Elías había vencido a los profetas de Baal y de Acera. ¿Y cómo es de que aquí sucede algo extraordinario? Porque hay una mujer perversa que trata de matar al profeta Elías. Pero fíjense, por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Vamos a ver primero cómo se asocia el fuego con algo bueno, con la presencia de Dios, pero después en el siguiente capítulo vamos a ver cómo, aunque hay fuego, o sea, y se menciona la palabra fuego, no es la presencia de Dios. Entonces, veamos primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 24. Aquí Elías está contra los profetas de Acera y de Baal y dice, invoquen luego ustedes el nombre de sus dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de ¿qué? Fuego. Ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho, porque se asociaba mucho fuego con Dios, con la presencia de Dios. Y más adelante, versículo 38. Vamos al versículo 38. Dice,
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese fuego provino de Dios, sin duda, ¿sí o no? Y esa fue la señal que te habían puesto. El que haga descender fuego, ese va a ser el verdadero Dios. Ese va a ser Dios. Y Dios lo cumple. Entonces aquí en este pasaje, el fuego está asociado a Dios, a la presencia de Dios. Pero recuerden, no siempre cuando se menciona fuego es la presencia de Dios. ¿Por qué? Vamos adelantito, capítulo 19, versículo 12, de ahí mismo del primer libro de Reyes. Vamos a leer desde el 11, pero tan solo les explico de una manera breve qué es lo que está pasando aquí. Elías tuvo ya la gran victoria ante los profetas de Baal y de Asera. Ahora, de pronto, como él se entera que lo quiere matar, esa mujer llamada Jezabel, él se quiere morir. Y se va a esconder a una cueva y él dice, no, pues ya yo soy el único que queda. Y Dios le manda a un mensajero y le dice, no eres el único. Y dice, o sea, habla ese mensajero de parte de Dios y le dice, yo me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Pero Dios tiene un trato ante Elías o con Elías, y es en ese contexto de lo que Dios le está hablando y le está por medio de ese mensajero. Pero vea, les dije el versículo 12, vamos a leer desde el 11. Dice, él le dijo, sal fuera, o sea, ese mensajero le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová, ¿qué dice? No estaba en el viento. Dice, era una señal poderosa, pero Dios no estaba ahí. Enseguida dice, y tras el viento, ¿un qué? Un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Luego el versículo 12, y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y Elías entiende, ahí está Dios. No estuvo en el viento, no estuvo en el terremoto, no estuvo en el fuego, sino en el silbo apacible. Ahora, por eso es bueno entender que cuando nosotros mencionamos la palabra fuego y que se menciona en la Biblia, vuelvo a repetir, muchos de nosotros solamente lo asociamos fuego, la presencia de Dios, pero no necesariamente. Ya lo vimos en este pasaje. Ahora, regresemos a Hechos 2. Estamos considerando el tema de las nuevas lenguas. Y vamos a leer Hechos 2, porque ya leímos que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y obviamente aquí en el pasaje sí se está relacionando con la presencia de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. Pero fíjense, estamos en el versículo 3, ¿verdad? Casi al final. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí claramente nos está diciendo el versículo, todos hablaron, porque es sobre cada uno de ellos. Todos hablaron nuevas lenguas. Claramente lo dice el pasaje. Que ya dijimos, esas nuevas lenguas son idiomas humanos. Ahora, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Vean versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, o sea, en otros idiomas. No, o sea, no era el idioma que ellos hablaban normalmente, sino eran otros idiomas. ¿Que quién se los dio? Fue el Espíritu.
Entonces, si nosotros solamente leemos hasta esta parte, esta parte del pasaje, nosotros podríamos concluir, cada vez que desciende el Espíritu Santo sobre las personas, todos tienen que hablar en lenguas. Si nosotros solamente consideramos este pasaje, pero estamos usando, o el propósito es usar las dos leyes que les acabo de mencionar, las leyes de la interpretación bíblica, que son el contexto y el contexto general de la Biblia. El contexto es lo que hay en todo alrededor del pasaje y el contexto general es todo lo que vemos en la Escritura. Y ya dijimos que las nuevas lenguas no se mencionan en el Antiguo Testamento, no hay ningún pasaje. Pero en el Nuevo Testamento encontramos, el primero que habló fue Jesús, Marcos 16, 17. El segundo pasaje, que es el que ahorita estamos analizando, y vamos a ver otros dos pasajes en Hechos, pero vemos cómo es de que nosotros, vuelvo a repetir, si nosotros solamente leemos esto, podemos dar por sentado que todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a hablar en lenguas. Pero vamos a ver, según el contexto general de la Biblia, si esto es cierto. Ahora, sigamos un poquito en el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién les daba el lenguaje? El Espíritu. Ellos, o sea, los creyentes no elegían qué idioma hablar. No elegían las palabras. ¿Por qué lo menciono? Porque probablemente algunos de nosotros hemos estado en lugares donde o hemos visto videos de pronto que lo único que se mencionan son palabras raras y obviamente no entendemos, pero que se escuchan casi iguales en diferentes personas, ¿sí o no? O sea, y tenemos que ser honestos, ¿no? Entonces, aquí el pasaje dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto quiere decir que era el Espíritu Santo quien les inspiraba y los movía a hablar un lenguaje que ellos no conocían. Entonces, no es una decisión humana el lenguaje que habla el creyente, sino es un acto soberano de Dios. Es un acto soberano de Dios. Ellos no pidieron hablar en lenguas. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Siguiente versículo, versículo 5. Fíjense, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, en el momento que descendió el Espíritu Santo, en Jerusalén vivían no solamente judíos, sino también estaban personas ahí presentes de diversos lugares de la tierra. La palabra naciones, cabe hacer mención, que naciones quiere decir raza o tribu, alguien que en definitiva no es judío. O sea, aparte del idioma que hablaban los judíos, ahí se escuchaban un montón de idiomas. Perdón, pastor, una pregunta. Aquí en la parte donde dice piadosos, ¿era gente que era buena o...? Sí, gente que era buena ahí. Vamos un poquito más adelante, versículo 6. Y hecho este estruendo, o sea, imagínense el estruendo tan impresionante que debió haber sido, dice, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ya, o sea, ya vimos, el versículo anterior dice que estaba ahí gente de todas las naciones, de todas las razas. Cada uno tenía un idioma diferente. Y dice, escuchan ese estruendo, se reúnen en el lugar donde estaban esos 120, que todos estaban hablando ahí idiomas que ellos no habían aprendido. O sea, dialectos que no habían aprendido. Y sin embargo, como ahí estaban, ahí vivían gente, ahí de otras naciones, empiezan los sorprendentes que dicen, caray, ¿y por qué hablan estos
que son galileos porque hablan en un idioma que yo entiendo. Si yo soy de otra nación, eso fue sobrenatural. Y eso debe haber sido impresionante, ¿sí o no? Ahora, fíjense, ese versículo 6 al final dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí lengua no es la palabra glosa, que significa idioma o lenguaje, sino aquí es la palabra dialectos, como suena en nuestro idioma, nada más que con K, que es en griego, que significa exactamente lo mismo, dialecto. ¿Qué es un dialecto? Por ejemplo, en nuestro país hay diferentes dialectos. Los dialectos se hablan solamente en ciertas regiones específicas. En nuestro país no sé ni cuántos dialectos se hablen hasta la fecha. Si ustedes de pronto van a lugares de Hidalgo, de Oaxaca, de la Sierra Tarahumara, ahí hay gente que incluso el español no lo habla. Habla exclusivamente la lengua que usan o que se habla en esa región en específica. Es la única diferencia, ¿no? Pero, fíjense, cada uno los oía hablar en sus dialectos y dice, caray, imagínense escuchar a 120 personas que estaban hablando en idiomas diferentes. Y de pronto se reúnen gente de otra nación y dicen, ay, ese está hablando lo que yo estoy hablando. Y otro decía de otra nación, ese está hablando lo mismo, o sea, mi lenguaje. Pero bueno, es que aún hay perdón, yo entiendo, por ejemplo, como usted dice, aunque somos mexicanos o somos de la misma nación de México, es extraordinario, quiero entenderlo así, porque yo hablo español y allá hablo dialecto, pero lo extraordinario es que es del mismo país, pero ahora sí que en su dialecto, en otro, igual, o sea, éramos mexicanos, digamos, eran, no sé de qué país, pero de otra parte en su dialecto, en su lengua, es bueno, es extraordinario porque no nomás es como quien dice, pues en inglés, no, eran Dialectos. Ajá, exacto. Y fíjense, versículo 7. Y estaban todos atónitos y maravillados, estaban sorprendidos, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ahora, ¿por qué menciona la Biblia esto? No son galileos, o sea, eso era lo sorprendente. Porque incluso los que vivían en Galilea tenían un acento particular que los identificaba. Es como en nuestro país, los del norte, hasta cómo hablan, ¿no? O sea, se oye una tonadita diferente. Son mexicanos, pero tienen un acento en particular, ¿no? Una tonadita diferente. Son diferentes, por ejemplo, a los que vienen del sur. Ajá. Incluso nosotros como mexicanos hablamos español, pero nuestro acento es diferente al español de España o al español que hablan los argentinos, ¿no? Al español de los colombianos. Entonces, era muy característico. Y eso es parte de lo que también dicen, bueno, a ver, estos son galileos. Ellos hablan otro idioma, otro dialecto, tienen un acento particular. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro idioma? Imagínense. Eso fue impresionante. Las personas por eso estaban desconcertadas. ¿Por qué los galileos que hablaban cierto idioma hablaban otros idiomas que ellos podían entender? Y vean el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego a partir del versículo 9 al 11 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pafilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Saben cuántas regiones se mencionan aquí del versículo 9 al 11? Son 15. 15 regiones diferentes. Cada uno hablaba en diferente idioma y esos 120 empezaron a hablar de una manera sobrenatural, idiomas que nunca habían ido a una escuela. Ellos no fueron a Harmon Hall, ellos no fueron a a aprender. Y lo extraordinario es que de las otras naciones entendían. ¿Por qué? Ahora,
¿por qué el pasaje nos da todo este detalle? No solamente lo sorprendente, sin duda que esas nuevas lenguas o esas lenguas que hablaron eran idiomas humanos. Y es importante que nosotros lo entendamos porque hoy en muchos lugares las lenguas, y lo pongo entre comillas, que supuestamente se hablan, solamente son balbuceos y que no tienen ningún sentido. Ajá. Eso es por eso es por lo que es importante, si estamos considerando el tema de las nuevas lenguas, o de hablar en lenguas, como muchos le dicen, ver que lo que dice la Biblia es que son lenguajes humanos, son dialectos, o sea, tienen las palabras que ellos pronunciaban tenían un significado, no era solamente palabras ahí medio sueltas, medio balbuceos, o sea, ¿quién, por ejemplo, en lo natural, quién de pronto hace sonidos así medios y que nosotros decimos, ay, ni se le entiende? Los bebés, ¿no? Cuando empiezan a hablar, ¿no? Nosotros tenemos un sobrinito que de pronto mi esposa lo cuida aquí y de pronto hay palabras que ni le entendemos bien, ¿no? Y así como que, y bueno, pues, pero, o sea, son balbuceos, ¿no? O sea, de pronto. Pero la pregunta es, ¿cómo es de que hay gente que dice que habla en nuevas lenguas y son cosas que ni se le entiende? Ahora, alguien dirá, bueno, es que tú no sabes qué tal si es un idioma lejos y que solamente... Bueno, pero ¿y por qué hablar solo ciertas palabras? Y esas palabras que muchas veces son muy similares o son casi iguales a lo que escuchas que otra persona habla. Eso es lo raro. Ujú. Ahora, sigamos un poquito más, versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y es obvio que se preguntaba, ¿no? Y dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. En otras palabras, le entraron algo, ¿verdad? Están borrachos. Ajá. Ahora, pero ¿qué conclusión sacamos de este pasaje sobre hablar en lenguas? Número uno, que las lenguas que hablaron fueron dadas de una manera sobrenatural por Dios. O sea, sin duda que fue Dios, sin duda que fue el Espíritu Santo, y que las personas no eligieron qué palabras hablar, sino que fue el Espíritu quien les dijo, quien los inspiró. Segunda conclusión, que las lenguas que hablaron fueron, sin duda, idiomas humanos, porque tenían un significado y las personas lo entendieron porque dice, los escuchamos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. ¿Cómo sabían que hablaban de Dios? Pues porque ellos entendían. Tenían un significado, no eran balbuceos sin sentido. Tercera conclusión, el propósito de que hablaran otros idiomas era testificar sobre las maravillas de Dios. O sea, hasta aquí es de lo que nosotros, o sea, estamos entendiendo sobre las lenguas que ellos hablaron. Vamos a otro pasaje, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 44. ¿Me tienen? Vamos a leer solamente del 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión, en otras palabras, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas. Y que magnificaban a Dios. Igual, el Espíritu Santo cae, se derrama, en este caso sobre los gentiles, o sea, sobre gente que no era judía,
que estaban ahí en ese lugar, en la casa de Cornelio, y los judíos estaban sorprendidos por eso, porque esos judíos, algunos de ellos ya habían recibido también el hablar en lenguas. Y se quedaron sorprendidos que ahora no nada más sobre los judíos, sino también sobre gente de otras naciones. Y es importante ver que esto está sucediendo en casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano. El pasaje en realidad lo que nos está diciendo el pasaje, sí es lo sobrenatural de que hayan hablado nuevas lenguas, pero el pasaje nos está dando un énfasis en que incluso cuando nosotros leemos todo el capítulo 10, es de que Dios le está diciendo a Pedro, que era un judío, que la salvación y el Espíritu Santo, por consiguiente, iba a ser derramado no solamente sobre los judíos, sino también sobre gente de otras naciones. Ahora, el pasaje nos está diciendo, fueron llenos y hablaron en lenguas. O sea, parecido a lo que dice Hechos 2. Y también, ¿se acuerdan que en Hechos 2 dice, les oímos hablar las maravillas de Dios? Aquí en Hechos 10 también nos confirma que es una manera de testificar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 46 dice al final, y que magnificaban a Dios. O sea, las lenguas es para hablar de las maravillas de Dios. Otro pasaje, Hechos capítulo 19. Vamos a leer aquí sí un poquito más, del 1 al 6. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, en bautismo en agua. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, vemos lo siguiente. O sea, estamos sacando conclusiones de lo que estamos leyendo. Estos creyentes solamente habían sido bautizados en agua. Pero cuando Pablo les impone las manos, fueron ellos llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Ahora, hasta aquí vemos algo en común en los tres pasajes que hemos visto, en Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. ¿Cuál es lo común? Que reciben el Espíritu Santo y que hablaron en lenguas. Eso es lo que vemos. Y las lenguas, obviamente, fueron lenguajes humanos. O sea, eso lo vemos en común en los tres pasajes. Ahora, vemos que son lenguajes humanos que eran entendibles y las palabras, todas ellas tenían un significado. Y eran creyentes que no importaba su nacionalidad, sino que simple y sencillamente creían en el Señor, eran bautizados, en este caso, con el Espíritu Santo, o mejor dicho, eran llenos del Espíritu Santo, porque existe una diferencia, y ahorita no la voy a explicar, pero eran llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Ahora, hasta aquí, si nosotros solamente consideramos hechos de los apóstoles, podríamos llegar a una conclusión. Si tú eres lleno, vas a hablar en lenguas. ¿Sí o no? Hasta aquí. Pero, ¿será cierto que eso es lo que nos enseña la Biblia? O sea,
leyendo el contexto general de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no todo es el que es lleno del Espíritu Santo habla en lenguas. Y aquí, perdón, para lo que se presta también a solo tomar el texto es que dice que pusieron las manos y fueron llenos del Espíritu. Entonces aquí hay otro problema. Ajá, otra situación. ¿Por qué? Entonces yo para hablar en lenguas, número uno, para ser lleno del Espíritu Santo, alguien tiene que imponer las manos. O sea, si yo me baso solamente en este versículo. Y la otra, quiero hablar en lenguas, que alguien me ponga las manos. Pero si solamente leemos este pasaje, acuérdense, estamos leyendo, estamos usando la regla de interpretación, el contexto y el contexto general de la Biblia. Entonces, hoy solamente vamos a considerar el libro de Hechos. Primeramente Dios, dentro de una semana, vamos a considerar Primera de Corintios. ¿Por qué es importante que nosotros consideremos Primera de Corintios? Porque es ahí donde vamos a ver que realmente no todo el que es lleno del Espíritu Santo va a hablar en lenguas necesariamente. Y lo vamos a ver ahora, solo a manera de resumen breve. La primera vez que se menciona el hablar en lenguas fue Jesús, en Marcos 16, 17, o sea, no que Jesús haya hablado en lenguas, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Mejor dicho, que él menciona el hablar en lenguas como una señal para el creyente. Y luego vemos en Hechos, capítulo 2, capítulo 10 y capítulo 19, que creyentes reciben el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Vamos hasta ahí. Y que claramente vemos que la Escritura nos dice que esas lenguas fueron lenguajes humanos, idiomas humanos, no balbuceos sin sentido. Y ya verán cómo primeramente es lo que habremos de considerar la próxima semana con respecto a este tema de las nuevas lenguas. Vamos a ver realmente qué es lo que dice usando esa regla del contexto general de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No nada más en un libro o en un pasaje, sino en diferentes libros. Y el tema de las nuevas lenguas, solamente, vuelvo a repetir, solamente Marcos 16, 17, el libro de Hechos y Primera de Corintios. Desde ahí, ningún otro libro de la Biblia se menciona las nuevas lenguas. Y esto es importante considerarlo, hermanos, ¿saben por qué? Porque muchas veces se le da un realce o un auge, hay un auge para que los creyentes hablen en lenguas. Pero solamente 3 libros en la Biblia. Ahora, no estamos diciendo que no existan las nuevas lenguas. Eso es importante. Pero hay otras cosas que el creyente tiene que hacer o tenemos que hacer como creyentes. Hay otras cosas que la Biblia nos menciona y que muchas veces tienen un mayor énfasis en la Escritura. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nada? Todos son buenos alumnos. ¿Sí? Ok. Y yo sé que algunas cosas las vamos a entender mucho mejor cuando veamos 1 Corintios. ¿Sale? Pues vamos a orar y a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido reunirnos, Señor, con el propósito de estudiar tu palabra. Queremos suplicarte, Señor, en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga enseñando tu palabra. Gracias por tu palabra. Ella disipa nuestras dudas, ella nos aclara el panorama, Señor, y permítenos que cada vez, oh Dios, que estudiemos algo, Señor, algún tema, Señor, en tu palabra, podamos, oh Dios, realmente ser guiados por tu Espíritu a través de tu palabra. No que sean nuestras opiniones, no que sea lo que nosotros pensamos, Señor. Incluso tal vez algunos de nosotros tenemos
cierto conocimiento, pero tal vez no sea el más adecuado o el más conforme a tu escritura, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que siempre tu palabra sea la que rija nuestra vida, la que nos diga en qué debemos creer, cómo debemos creer y cómo debemos vivir, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos aquí y que a ti sea la honra y la gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es que Dios les bendiga a todos.